Hola chicos y chicas, espero que estén todos bien. La idea de este video es introducirlos un poco a lo que respecta a la nutrición natural de la abeja y la colmena, retomando por ahí algunos conceptos que ya vimos en el videito anterior, que tiene mucho que ver con todo lo que es la fisiología de la abeja. Antes que nada, el objetivo de la clase en realidad es justamente ese, tratar de hacer algunas analogías, o retomar conceptos que ya dimos en las clases anteriores y conceptos que ustedes ya tienen de asignaturas de otros años. ¿M? Y todos esos conceptos tratar de alguna manera amalgamarlos y llevarlos a sistemas reales de producción o a condiciones reales de producción. ¿Cuáles son los desafíos en esta temática? Sobre todo, lo que es el segundo punto, la complejidad en el funcionamiento de la colmena. Parece una tontera, pero en realidad la abeja es un organismo, no la abeja, la colmena es un organismo muy complejo, ¿sí? Y un organismo que está desde hace millones de años, si hablamos de la parte de nutrición, alimentándose o nutriéndose de los mismos elementos, ¿sí? Llámese miel, llámese pan de abeja o polen. Tratar de alguna manera de reemplazar todos esos elementos es bastante complejo. Es algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En otro encuentro, que es la alimentación artificial, ¿sí? Pero bueno, al principio dice falta de investigación básica. Por suerte, desde hace unos años, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, hay muchísimos investigadores y docentes que están abocados justamente a tratar de alguna manera solucionar alguna problemática que tiene que ver con lo nutricional en la colmena como organismo. Tomamos algunos conceptos que sabemos que no son iguales, ¿sí? Como lo es alimentación y nutrición. Esto es extractado de una publicación del ingeniero García Giró, ¿sí? Un especialista en la temática en nutrición, todo un referente a nivel nacional e internacional. Conceptos muy cortitos, ¿sí? Salvar la diferencia de lo que es alimentación, que es la ingesta de elementos que con posterioridad van a ser esenciales para la nutrición del organismo. Y en cuanto a nutrición, es el proceso mediante el cual el cuerpo ingiere. Luego de ingerir, transforma y procesa sustancias con tres fines, desde el punto de vista del aporte energético, ¿sí? De proporcionar algunas otras sustancias o materiales para la formación de estructuras y lo que respecta a la regulación del metabolismo corporal, ¿sí? Conjunto de reacciones físicas o químicas que producen en las células para obtener ya sea energía o sintetizar algunas sustancias para su mantenimiento. Bien, vamos a ver cuáles son los alimentos de la abeja. Primero no nos tenemos que olvidar del agua, ¿sí? Si bien el agua es necesaria para todo lo que respecta al metabolismo de la propia abeja, tiene otras funciones que son muy importantes, que es, por ejemplo, la regulación de la temperatura en el interior de la colmena. Siempre la abeja necesita de agua, difícilmente, si bien hay bibliografía que dice que pueden haber algunas celdas que están eh, ahí se deposita agua, la colmena y la abeja, cuando requiere de este elemento, va y lo busca, ¿sí? Va a la fuente de agua, se llena el buche, ¿sí? Con este elemento y de esa manera lo trae a la colmena para la función que tenga que ser, o para la función metabólica, o la dilución de los azúcares, o la regulación de la temperatura. Este dato que viene ahí dice requerimiento de la colmena de 4 litros diarios. Ese es el requerimiento de 4 litros diarios para aquellos lugares donde, sobre todo, la insolación es muy abundante y en los periodos estivales, ¿sí? Precisamente. Lugar donde no haya este elemento disponible y cerca para la colmena, y nosotros pretendemos tener una producción en ese lugar, si no hay que llevársela, ¿sí? Ya veremos más adelante la forma de suministrar.
Pero bueno, ese dato de 4 litros por colmena es para tenerlo en cuenta, ¿sí? Fundamentalmente en aquellos ambientes donde el agua no está tan disponible o escasea. El otro elemento con el cual se alimenta la abeja es la miel, ¿sí? Desde el punto de vista energético, es la fuente principal para todas las actividades que la abeja hace, desde volar, caminar, producir cera, todo lo que respecta a movimientos o esfuerzos, la abeja necesita de la miel como fuente de alimento energético. Y en cuanto al aporte proteínico, vitamínico y mineral, la fuente principal es el pan de abeja. Ahora vamos a ver qué es el pan de abeja, ¿sí? Tengan en cuenta que la materia prima para la elaboración del pan de abeja es el polen, ¿sí? Y sirve para todo lo que respecta a la formación y la reposición de tejidos y al mantenimiento de la función fundamentalmente glandular de la abeja. ¿Mm? Si hablamos de miel, tenemos que saber su origen, ¿sí? La miel como tal, su origen es el néctar de las flores. Y para que las flores generen néctar, eh, tiene que, tiene que haber una suerte de componentes que se ponen en interacción. Primero la planta, ¿sí? Que esté en condiciones fisiológicas para que sus néctares puedan segregar néctar. Pero para que esto suceda, hay múltiples factores que entran en juego, como son los factores climáticos, los factores edáficos. Si están todos los elementos en condiciones para que la planta pueda realizar para poder realizar la fotosíntesis y generar de esa manera esos azúcares, eh, tienen, una vez que ya ese néctar está en los néctares, recién la abeja va y lo liba, ¿sí? Va, toma el néctar de los nectarios, lo incorpora en el buche melario y a partir de ahí empieza una serie de fenómenos físicos y químicos hasta la transformación final de la miel. Con lo que respecta a factores químicos, es la inversión de algunos de los azúcares que conforman el néctar, ¿sí? Y el proceso físico principalmente sería la deshidratación de ese néctar para llevarlo a un porcentaje de humedad propio de la miel, ¿sí? Resumiendo, son dos fenómenos que ocurren para que el néctar se transforme en miel. Un fenómeno físico, que es la deshidratación de esa secreción de la planta, ¿sí? Y un fenómeno químico, que es la inversión de los azúcares. Y si hablamos de pan de abeja, primero tenemos que saber el origen. Acá vamos a diferenciar tres elementos. Uno que es el polen, propio de la planta, que está en la planta. Otro es el polen corbicular, que si bien ven acá abajo, ¿sí? Las corbículas son esas cestillas que están en el tercer par de patas de las abejas que están pecoreando en el campo. La abeja, una vez que llega a la flor, ¿sí? Como ven en la foto, se llena de polen y en la acción de limpiarse, ¿sí? Lo va trasladando desde distintas partes del cuerpo hacia estas cestillas o las corbículas que están en el tercer par de patas, formando esa pelotita. Eso es polen corbicular, que ya no es lo mismo que el polen que está en la planta. El polen corbicular ya se encuentra insalivado y ya tiene incorporación de algunas enzimas, ¿sí? Entonces ya no es lo mismo. Esa insalivación le aporta a ese polen un grado de hidratación, ¿sí? Que eso le permite a la abeja formar esa pelotita y de esa manera llevar o transportarla hacia el interior de la colmena. Entonces, polen de la planta, polen corbicular, ¿sí? De esta manera llega a la colmena, ¿sí? Por las abejas pecoreadoras, y de acá a ser transformado en pan de abeja requiere una serie de sucesos consecutivos.
Ese polen llega a la colmena. La misma abeja pecoreadora de polen o alguna abeja guardiana puede tomar ese polen y llevarlo a las celdas. En las celdas, ¿sí? Fíjense acá, lo que ocurre es una compactación de ese polen corbicular. La abeja con la cabeza, ¿sí? Lo va compactando en el fondo de la celda, haciendo una suerte de capa de polen, ¿sí? Esa capa de polen, seguida, viene una capa de miel, otra capa de polen compactado, una capa de miel, capa de polen compactado, y como ven acá abajo, ¿sí? Esto es un corte longitudinal de las celdas, ¿sí? Cada uno de estos representa una celdita y fíjense que tienen distintos, se nota bastante bien, las distintas capas de polen que ha ido compactando la abeja. Son polen de distintos colores, por lo tanto, ¿sí? El origen de ese polen, ¿sí? Es distinto, vienen de distintas plantas, y entre capa de polen y capa de polen hay intercalado una capa de miel. Entonces, ese polen obviamente no es lo mismo que el polen de la planta, ¿sí? Ya tiene un grado de insalivación, ya tiene un aporte de energía porque la miel que está intercalada entre cada capa de polen aporta a este elemento nutritivo energía, no tiene oxígeno, por lo que eh, se genera una suerte de fermentación anaeróbica que le permite a ese polen, que es una estructura, si se recuerdan conceptos de botánica, el polen es una estructura tremendamente rígida, ¿sí? La exina y la intina, en su interior está el contenido nutritivo. La abeja no es como un huevo que puede romper el grano de polen y sacar la parte nutritiva. Lo que tiene que generar la abeja con todo este proceso de fermentación anaeróbica, con aporte de agua a través de la saliva, con aporte de sacar el oxígeno, ¿sí? Con la compactación. Y recuerden que el interior de la colmena tiene temperatura constante alrededor de entre 35, 36, 37 grados. ¿Sí? Todos esos factores hacen que ese polen de alguna manera germine y exponga la parte nutritiva, ¿sí? Y que la abeja lo pueda tomar. A medida que ese proceso de fermentación va avanzando, el grado de digestibilidad y de aporte a la abeja se incrementa. Eso no dura para siempre, no más allá de 20, 30 días, y luego esa digestibilidad comienza a bajar. ¿Mm? Bueno, la abeja en realidad, cuando necesita algún factor proteico, vitamínico y mineral, lo toma de esto, lo toma del pan de abeja, no lo toma del polen, ¿sí? Lo toma del pan de abeja, que es un alimento mucho más complejo que el grano de polen en sí. Acá lo que muestro es un poco cuáles son los requerimientos mínimos de cada uno de los aminoácidos esenciales para la abeja. Fíjese que la cita bibliográfica no es nueva, es de 1953, es de Groth. No hay actualizado ningún trabajo que refute esto, ¿sí? Hace mucho tiempo que esta persona se dedicó, investigó y llegó a estos valores de requerimientos mínimos de aminoácidos para las abejas. Estos aminoácidos son lo que debe aportar el pan de abeja, ¿sí? No voy a repetir lo que dicen los valores, ¿sí? Pero esto es para que tengan en cuenta, todos estos son los aminoácidos esenciales que requiere la abeja y el porcentaje mínimo de proteína. ¿Está? Todo esto tiene que ver con el origen floral, ¿sí? Esta filmina y la siguiente dicen más o menos lo mismo. A la izquierda tienen lo que son los aminoácidos esenciales, ¿sí? Se repiten, lo de la filmina anterior. Y acá sí, el polen y el origen botánico. Nosotros podemos determinar calidad o distintas calidades del polen a través de dos factores que son el porcentaje de proteína que aporta ese polen y el perfil de aminoácidos, ¿sí? Si están todos los aminoácidos esenciales, ¿sí? Ese perfil está completo. Y de acá tenemos como ejemplo pólenes de alta calidad, como por ejemplo algunas prunoides,
¿sí? Los almendros, también tenemos perales, algunos tréboles, la flor morada. Calidades de pólenes intermedias, ¿sí? Brasicáceas, algunos eucaliptos, alfalfa, bueno, vicias, sauces. Y sí, vamos a recalcar que también hay plantas que aportan muy baja calidad de polen, como por ejemplo girasol, los pinos, los cítricos. Bueno, parte de este listado. Entonces, para resumir, yo puedo determinar la calidad del polen en su porcentaje de proteína cruda y si tiene o no presente todos los aminoácidos que sean esenciales. Acá es más o menos lo mismo, ¿sí? Sería un listado de las especies que, y las distintas calidades, ¿sí? Lo que es este color naranja serían las calidades bajas. Fíjense que no hay datos, ¿sí? Los relevamientos bibliográficos que hemos hecho no dan qué aportes o si tiene o no algún déficit las distintas especies. Calidades bajas, calidades intermedias, las amarillas, y pólenes de alta calidad, lo que hay acá abajo, ¿sí? Y acá sí tenemos valores, y acá sí vamos a hacer algunas salvedades. Fíjense que si vamos a hablar de pólenes de baja calidad, por ahí conocidos tenemos el girasol, el pino, el maíz, que pueden llegar a tener una abundancia de polen, ¿sí? Porque cuando esas plantas ofrecen el polen, lo ofrecen en abundancia, pero la calidad de ese polen es muy baja, primero por la cantidad de proteína que aporta ese grano de polen, pero también porque puede haber alguna deficiencia en el aporte de algún aminoácido. Por ejemplo, acá los cenecios tienen registro de deficiencia en isoleucina y valina. Ya si vamos a la calidad intermedia, fíjense, hay muchas especies que por ahí nosotros podemos encontrar como especies de interés apícola, ¿sí? Algunas acacias, aromos, nabos. Fíjense, el eucalipto es un caso bastante particular. Hay muchas colmenas que van a la zona de la Mesopotamia, Entre Ríos, por ejemplo, a la floración del eucalipto, a cosechar miel, ¿sí? Inclusive hasta polen de eucalipto para la comercialización. Esas colmenas hay que tener mucho cuidado porque cuando es el único aporte que tienen en el ambiente, el aporte del eucalipto, ¿sí? Si bien tiene un porcentaje de proteína cruda aceptable, ¿sí? Bastante bien, entre 20 y 30% de proteína cruda, es deficiente fundamentalmente en isoleucina. ¿Sí? Entonces, esas colmenas, si bien tienen un aporte en cantidad de proteína del polen de eucalipto, van a tener una deficiencia y en realidad no van a estar bien nutridas esas colmenas. Algunas alfalfa, no todas, también tienen alguna carencia en isoleucina, algunos tréboles. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Es que hay que tener en cuenta qué especies tengo cerca de mi apiario, cerca de mis colmenas, qué le aporta, porque si yo tengo, por ejemplo, este, abundancia de pino estoy en el medio de una plantación de maíz, si bien por ahí no es lo mejor para la colmena, puedo llegar a estar tranquilo en la cantidad de polen que esa planta le aporta a la colmena, pero tengo que tener en cuenta que ese polen es de muy baja calidad por la cantidad de proteína y que puede llegar a tener alguna deficiencia en aminoácidos. No hay muchos otros datos si tienen o no alguna deficiencia en aminoácidos, ¿sí? Esto es el relevamiento bibliográfico que tenemos. Sí, es muy bueno. Fíjense, ahí abajo figura la flor morada, los almendros, los perales, ¿sí? Nosotros por ahí también consideramos las brasicáceas y las cucurbitáceas en general como especies que aportan no solamente una buena cantidad de proteína cruda en el